Bien amigos, entonces estamos de regreso con este curso de cálculo infinitesimal. Vamos a ver una de las propiedades adicionales del cálculo infinitesimal. Vamos a verificar qué pasa con los límites cuando la variable x tiende a ser infinito. Ojo, no son límites infinitos, son límites en el infinito. Cuando hablamos de límites precisamente en el infinito, hacemos una diferencia con los límites infinitos. Los límites infinitos son los que no están determinados, bla, 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 una indeterminación en el denominador que no se puede eliminar con álgebra. Mientras que para el caso de los límites en el infinito, lo que hacemos es que la variable x hacia donde, o el valor x hacia donde tiende la función es infinito, es decir, preguntamos, o menos infinito en los dos casos. Preguntamos, ¿qué pasa si la variable se hace muy grande, o positiva o negativa, muy grande? ¿Hacia dónde tiende la función? Resulta que hay funciones que sí tienen un límite en el infinito y se les puede calcular, y ya vamos a ver cuál es el procedimiento y lo vamos a llamar L para este caso. Límites en el infinito son diferentes a este caso anterior que veíamos que los límites quedan infinitos, no son límites infinitos, porque para este caso x tiende a 3, pero en nuestro nuevo caso x no tiende a 3 ni a ningún número en específico, tiende a infinito. Vamos a mirar qué pasa con la función cuando la variable x crece y crece. ¿Qué pasaría en el futuro con esa función? Porque puede que en el futuro la función se convierta en un valor en específico. Bien, listo. Para este caso el límite sí existe, no como el caso anterior que el límite no existía. Los límites infinitos, el límite no existe, pero los límites en el infinito, el límite sí existe y sí es posible calcularlo en la mayoría de los casos, o en los casos que vamos a estudiar. Por supuesto hay funciones que no tienen límite, que van a ser infinitos también, pero ya las veremos luego. Bien, una definición muy importante que debemos tener en cuenta para el siguiente trabajo que vamos a hacer. Bien, me importa muchísimo que les quede muy claro esto. Cualquier cosa, k, un número el que sea k, dividido entre infinito, vamos a asumir que es igual a 0. Bien, ¿por qué igual a 0? Quiero que miremos entonces este caso. 5 dividido entre infinito es igual a 0. Pero ¿cómo sabe que es 0 si en realidad el infinito está indeterminado? ¿Cómo hacemos para saber que efectivamente es 0? Bueno, entonces quiero que revisemos con detenimiento esta tabla. Esta tabla construida con Excel, básicamente lo que hicimos fue darle valores a x, que sería el valor que se va poniendo acá en el denominador. Esto es 5 sobre x. Entonces empecé a comprobar 5 dividido entre x, no poniendo infinito, sino como si hubiese una x en el denominador. Empecé a reemplazar con 10, después con 100, después con 1000, después con 10.000, y empecé a ver qué pasaba con el resultado. Entonces, por ejemplo, 5 dividido entre 10 nos va a dar 0.5. Ya dividido entre 100 nos da 0.05. Dividido entre 1000, 0.005. Entre 10.000, 0.0005. Si ustedes se dan cuenta, a medida que el valor x, que es el valor que voy poniendo acá en el denominador, a medida que ese valor se va haciendo cada vez más grande, el resultado, si ustedes se dan cuenta, cada vez es mucho más pequeño. Lo que quiere decir que si yo comienzo a hacer estos valores de x, mientras más grandes y más grandes empiecen a ser, más pequeños o más reducido o más cercano a 0 va a ser este valor. Por eso asumimos que 5 para este caso dividido entre infinito lo asumimos como 0. Primera definición importantísima que necesito que tengan clara el día de hoy o para este video, es que cualquier constante dividida entre infinito va a ser igual a 0. No importa si es negativa o positiva, lo que sea, va a ser igual a 0. Bien, límites en el infinito se refiere a que el límite cuando x tiende a infinito de una función f de x es igual a L, que va a ser un límite cualquiera, y ese límite sí existe. Pero antes de comenzar a hacer esos cálculos, vamos a ver esta definición importante, que es que k dividido entre infinito es igual a 0. Ejemplo, 5 dividido entre infinito es igual a 0, y en esta tabla podemos comprobar qué pasa. A medida que el valor del denominador se hace cada vez más grande, el resultado de la división va a ser cada vez más pequeño. Bien, muchachos, este es el primer límite o el primer video de límites en el infinito. En el siguiente ya entraremos al cálculo de manera específica. Bien, primera definición, muy importante. Ya continuamos.